finalmente se aplique esta disminución a la tarifa técnica y al subsidio que reciben los transportistas. Sí, que se reduzca el subsidio, claro, ¿verdad? Y además en las otras líneas que no están subsidiadas, en las que dependen de Dinatran, por ejemplo, sí me parece clarísimo que debe haber una reducción del precio del pasaje ahí. Pero no hay nada concreto todavía. No hay nada concreto todavía. ¿Le presentaron o le recordaron a la ministra y a las otras autoridades que ustedes tenían un listado que quieren que se cumpla y que se mantenga, por ejemplo, el diálogo constante y una participación más activa de la ciudadanía en los órganos de decisión? Sí, así mismo. Ese fue nuestro principal reclamo que compartimos en realidad, y la ministra mostró apertura con respecto a eso. Nos compartimos contacto y vamos a seguir trabajando juntos. ¿Podríamos pensar en que la sociedad civil tenga participación dentro de los comités técnicos varios que tiene el Ministerio de Obras? No tenemos un compromiso fijo todavía con respecto a eso, pero se mostró con cierta apertura, entonces vamos a ir insistiendo con eso. Vamos a formalizarnos como organización ya en estas próximas semanas y esperamos poder participar de esos comités técnicos. ¿Aún no hay entonces un plan a corto plazo, algún tipo de solución? A corto plazo, lo principal que escuché que me parece correcto por parte de la ministra es reforzar la capacidad técnica del Viceministerio de Transporte. O sea, van a contratar ingenieros, que es algo que había falta realmente, y para que puedan tener la capacidad técnica para planificar los cambios que necesitamos. Antes ni siquiera había eso. O sea, para imaginarse la pobreza del Ministerio de Transporte, por decirlo así, que no tenían ni siquiera los ingenieros de transporte que se requieren para planificar el sistema como se debería haber estado planificando hace 20 años, ¿verdad? ¿Obama pidió que baje el precio del pasaje en vez de que baje el subsidio? No es un reclamo nuestro, ese en particular. Lo que nosotros insistimos es que la inversión en el transporte público se debe mantener, no solo mantener, se debe aumentar mucho, ¿verdad? Si va a bajar el precio del subsidio, o que baje, pero que al mismo tiempo entonces haya una inversión seria en los cambios que necesitamos en el transporte público. ¿Se socializaron los resultados de los sumarios que había hecho Oscar Stark? No, eso aún no tenemos resultados. Sí, vamos a seguir insistiendo con eso, pero aún no está finalizado los sumarios para las empresas que no tienen la cantidad de colectivos que deben tener. César Ruiz decía que el Estado no puede solicitar mucho si no se pone al día con el pago de los subsidios, principalmente haciendo referencia a las frecuencias, que es algo que ustedes también reclaman. Ajá, pero no es lo uno o lo otro, ¿verdad? No puede ser... la ciudadanía no va a estar de acuerdo con vamos a seguir pagando el transporte público mientras sigue en deterioro, ¿verdad? Tiene que ser, las dos cosas tienen que suceder al mismo tiempo. Si quieren que el Estado le pague, entonces debe haber una reforma seria del sistema de transporte público para que pueda aumentar la frecuencia, para que haya el servicio que la ciudadanía espera, para que entonces eso vaya de la mano de una regularización del pago de subsidio y todo lo demás que reclaman los empresarios, ¿verdad? ¿Qué le prometió la ministra? Concretamente nos prometió seguir trabajando, seguir conversando juntos, mantener o aumentar la participación ciudadana dentro de la planificación y el control del sistema de transporte público. Luego de eso, lo que dijo principalmente es que están en proceso ahora de apenas empezar a hacer los planes que se requieren para el transporte público, ¿verdad? ¿Y sobre este tema de las frecuencias, el horario nocturno, los fines de semana, les dijo algo? No nos convirtió en algo en particular sobre eso, más que una predisposición, digamos, a realizar esos cambios. ¿Tenés conocimiento del estado del centro de monitoreo? Recordarás que eso no estuvo todavía terminado y eso causó varios problemas. Es así mismo, y nos convirtió en la ministra que esa es una prioridad ahora de su gestión, que me parece correcto. Esa debe ser una prioridad porque no se puede ni siquiera planificar si el Estado no tiene los datos que se requieren. Y menos aún, igual si tuviera los datos, si ni siquiera tienen los ingenieros que se requiere dentro del viceministerio para utilizar esos datos, ¿verdad? Entonces, esa es una prioridad, nos convirtió la ministra y me parece correcto eso, o sea, que tenga el Estado los datos, que obliga a las empresas a convertir los datos que ellas no quieren convertir tampoco, ¿verdad? Eso me parece correctamente que debe ser una prioridad y esperemos que se cumpla eso, ¿verdad? Obama ya va a integrar el Consejo de Billetaje y ACOC y Tarifa Técnica. En esta semana vamos a estar concretando nuestra personería jurídica y en base a eso vamos a exigir integrar ese comité. ¿Pero la ministra dijo que van a integrar? No nos confirmó.
Así hablaba Mauricio Maluf Mas y lo escucharon extensamente, habló de diferentes temas, de la participación que podría llegar a tener la sociedad civil en órganos importantes como aquellos que fijan la tarifa del pasaje del transporte público del área metropolitana, entre mayor inversión para poder mejorar el sistema de transporte. El tema de subsidio también fue abordado y lo escucharon bien ustedes, no quieren desde Opama que el subsidio se reduzca de alguna manera en detrimento del precio final del pasaje, porque lo que importa es que la gente destine de su bolsillo menos cantidad de dinero para poder acceder al servicio y que ese servicio sea bueno y no deplorable como actualmente lo vemos día a día en el área metropolitana y también en otros puntos del país.